Buenas tardes con todos. Hoy voy a explicar un ejercicio del tema de análisis vectorial. Dice lo siguiente: un hexágono regular se muestra un conjunto de vectores, determina el módulo de la resultante. Acá nos dan el conjunto de vectores y nos dicen que este vector vale 5 metros. Para calcular el módulo de la resultante, lo vamos a agregar lo que son letras a los vectores. Que sea el vector A, el vector B, vector C, vector D, vector E, vector F, vector G, vector H y vector I. Para calcular el módulo de la resultante sería la suma de todos los vectores. Entonces, el módulo de la resultante es igual a la suma de los vectores, el vector A más el vector B más el vector C más D más C más el vector F más el vector G más el vector H y más el vector I. Entonces nos quedaría el módulo de la resultante es igual. El vector A más B más C es el vector D. ¿Por qué? Porque acá va lo que es cola, cabeza, y acá el vector A, el vector B, el vector C y el vector D es el que cierra la figura. Entonces diríamos que la suma del vector A más el vector B más el vector C nos da el vector D más D. Acá tenemos igual la suma de estos vectores, el vector E, F y G también, el que cierra la figura es el vector D. Entonces diríamos que todo esto también es D más el vector H más el vector I. Sumando esto nos quedaría 3 veces el vector D más el vector H más el vector I. Acá, para obtener la resultante de estos vectores, lo vamos a explicar a esta parte de acá. Nos dicen que es un hexágono regular, entonces se cumple que todos sus lados son iguales, 5 metros, acá también equivale a 5 metros, acá igual y así. Acá tenemos un vector, este es nuestro vector I, y acá tenemos nuestro vector H. Acá tenemos un vector también. Ya, si nosotros este vector en un hexágono regular, el vector I, si nosotros trazamos, esto formaría un ángulo de 90. Acá formaríamos un ángulo de 30 y acá 60. Entonces, si este ángulo es 30, acá también sería 30. Entonces nos dice lo siguiente, que la suma de sus ángulos internos, todos sus ángulos internos son 120, o sea, todo este ángulo es 120, 120, 120, pero lo que nos interesa saber es esto, ¿no? Entonces ya una vez que obtuvimos ahí, nos quedaría solo el vector I y el vector H, es lo que queremos saber su resultante, el vector I y el vector H. Acá formaría un ángulo de 60. Y si acá, una cosa, si acá es 5, a 30 se le pone K, entonces K vale 5, a 90 se le pone 2K, entonces todo esto sería 10, a 60 se le pone K raíz de 3, entonces sería 5 raíz de 3. Una vez teniendo esto, ya, entonces tenemos que este vector equivale a 5 raíz de 3 y este también vale a 5 raíz de 3. Entonces, para calcular la resultante de este vector, la resultante de este vector sería el vector I, sería la raíz cuadrada del vector I más el vector H más 2 veces el vector I por el vector H por el coseno del ángulo, que esto sería
vector y, ¿cuánto vale? Vale 5 raíz de 3, que es al cuadrado, más el vector h, que vale igual, más 2 veces el vector y por el vector h por el coseno del ángulo, el coseno de 60. Desarrollando esto nos quedaría la resultante es igual, acá 5 al cuadrado sería 25 por raíz de 3 al cuadrado, nos queda 3, nos quedaría 75 más, acá igual nos quedaría también 75 más, acá 5 por 5 sería 25 por 2 sería 50 por raíz de 3 nos queda 3, 50 por 3 nos saldría 150 por el coseno de 60. El coseno de 60 es 1/2. Por lo tanto, la resultante 1 nos quedaría la suma de todo esto, que sería 75 más 75, acá mitad, nos quedaría 75. Si nosotros sumamos todo esto, nos quedaría la raíz cuadrada de 225, que esto equivale a 15. Ya obtuvimos la resultante de h, de i y h. Entonces reemplazamos acá. Vamos a hacerlo por esta parte de acá. Nos quedaría que el módulo de la resultante es igual a 3 veces el vector d más el vector h más el vector i, más el vector h más el vector i. Pero esto nos salió que es 15. Todo esto equivale a 15. Entonces nos quedaría el módulo de la resultante, que es igual a 3 por el valor de d. Pero el valor de d es todo esto. Entonces acá, como vemos, equivale a 10. Entonces sería 3 por 10 más 15. Multiplicando esto y sumando nos saldría 45 metros. Es el módulo de la resultante. Entonces ya encontramos lo que nos están pidiendo. Sería el módulo de la resultante 45 metros. Muchas gracias.